¿Cómo llegamos al siglo XVIII en Puerto Rico? El siglo XVIII son los años que comprenden desde 1701 al 1800. ¿Okay? ¿Cómo llegamos cómo llegó Puerto Rico al siglo XVIII? Ya veníamos de un siglo XVII y un siglo XVI que fueron siglos de descubrimiento, fueron siglos de la fiebre del oro, fueron siglos de que se va a acabar el oro y la gente va a empezar a irse de la isla y se va a quedar Puerto Rico básicamente con las personas que no podían moverse, se van a fundir, se van a empezar a crear la economía del ganado, la economía del sustento, lo que llaman en la historia la economía de la subsistencia, o sea, desarrollamos lo necesario para sobrevivir. Y en Puerto Rico, ya en esos siglos XVI, XVII, siglos que dominan muy bien, como les he dicho varias veces a los estudiantes, el doctor Armando Martí Carvajal, lo pueden conseguir sus escritos por internet, también lo pueden conseguir en la página de Aquelarre, en el blog de Aquelarre que maneja el profesor Pablo Crespo. Están los escritos también, no solamente de Pablo y de muchos profesores más, sino también los de Armando Martí Carvajal, que le dan una buena idea de cómo estaba Puerto Rico siglo XVI, siglo XVII, que es un mito porque la gente dice que no se puede hablar de eso porque no habían fuentes. Pues hay bastantes fuentes, les invito a que lleguen allá. Llegamos a un siglo XVIII entonces con una isla que estaba sobreviviendo, en donde las personas tenían amplias extensiones de tierra, tenían ganado, podían subsistir con la comida y a través del contrabando conseguían lo que no se conseguía en la isla, porque había para contrabandear. La seguridad, esto dando un resumen, ¿no? La seguridad que ofrecía España sobre la isla de Puerto Rico y el resto de las islas del Caribe, pero sobre todo en Puerto Rico, era básicamente nula. Aquí no llegaba barco español, a veces durante un año llegaba uno quizás, si es que llegaba. O sea, la atención sobre las islas del Caribe, esto es algo que debe quedar claro, se había perdido porque España había movido lo que se llama en historia el eje de la conquista. El eje de la conquista no es otra cosa que cuando usted mueve, si usted va a un mapa, voy a poner un mapa por aquí, Puerto Rico está en una latitud y en una longitud específica y el Caribe se mueve a través de esa longitud porque obviamente fueron los primeros lugares donde llegaron los españoles y donde se van a asentar primero los españoles en la Española, luego en Puerto Rico, así en Cuba. Cuando Hernán Cortés conquista el territorio azteca y se descubre que hay más riquezas de las que les interesaban a ellos allá y más recursos, obviamente porque hay una extensión mayor de terreno, ese eje de la conquista se va a mover hacia México. O sea que la atención de España va a estar ahora puesta en México y también va a estar puesta en Sudamérica con algunas cosas que van a ir pasando en Sudamérica, pero a nosotros nos interesa ese movimiento hacia México porque va a crear el abandono de atención hacia Puerto Rico y el resto del Caribe. En el siglo XVIII, ¿cómo llegamos ahí? Pues llegamos, como ya he dicho, con una economía de subsistencia, pero van a pasar varias cosas en Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico, en España va a pasar la Guerra de Sucesión Española. Esto ya yo lo he tocado en unos videos de IGTV, no lo voy a tocar aquí otra vez. Si quieren van a mi IGTV y los buscan para que entonces no tengan que volver a hablar de ello aquí. Y hay un montón de videos en español en YouTube que hablan de lo que fue la Guerra de Sucesión Española, que no fue otra cosa de una guerra porque no había un heredero que se quedara con la corona en España, y eso va a hacer que las atenciones de España vayan a enfocarse en ese problema, pues más abandono para Puerto Rico y las islas del Caribe. Se va a dar el fenómeno de el corso, o sea, lo que es ser un corsario, que es básicamente ser no un pirata, pero sino un vigilante de los mares con permiso de la corona. Se van a empezar a dar las patentes de corso, y se va a empezar a trabajar ese tipo de movida, de idea para poder ofrecer una, digamos, supervisión en los mares, pero sobre todo para poder minimizar al enemigo, porque como España estaba involucrado en muchas cosas que no ponía atención el Caribe, los que van a merodear, o sea, las otras potencias o los otros países que siempre habían sido enemigos de España o que militarmente eran enemigos de España, van a comenzar a merodear el área del Caribe. Hay una expansión agrícola en Puerto Rico y sobre todo se comienzan a fundar pueblos nuevos. El siglo XVIII es el siglo que va a haber la fundación, la proliferación de pueblos en Puerto Rico. Van a haber muchos pueblos que se van a fundar en esa época del 1701 al 1800. En el caso de los pueblos que se van a fundar, voy a poner unas imágenes ya mismo por aquí que van a ayudarles a entender este proceso. Voy a usar algunas imágenes y quiero detenerme aquí que están colocadas gracias al profesor Germán Alejandro Díaz. Entiendo que es profesor, no sé si todavía, pero en la Universidad Ana G. Méndez, una presentación que tiene colgada en internet con los derechos obviamente de él, no son míos, pero nos ayudan a ilustrar esto mucho. Y el profesor tiene varias
diapositivas en internet que también las pueden usar para esto. Así que mis saludos y mis aprecios y mi respeto. Vamos a utilizar algunas imágenes de él, que son imágenes de internet, pero realmente nos ayudan a entender esto. Los derechos son de él. Primero que todo, vamos a hablar bien resumido de la Guerra de Sucesión Española. Carlos II muere sin descendencia, muere en 1700, al inicio del siglo XVIII, y no hay descendencia. Eso pueden ver el video que yo expliqué, pues, por qué no había descendencia, porque se piensa que él murió de una enfermedad congénita, un montón de revuelo. Hay dos pretendientes al trono, Felipe de Anjou, que es una persona que viene del trono francés, y Carlos de Habsburgo. Carlos de Habsburgo era básicamente el que seguía la línea de herederos desde Carlos V, que era de la familia de Habsburgo. Va a haber un problema porque el que muere supuestamente había dejado la idea o la palabra de que él quería que fuera Felipe de Anjou. Pero Carlos de Habsburgo, que era el que le tocaba, según ellos, por sucesión directa desde Carlos V, pues ahí se van a enfrentar. Los países europeos, el resto de los países europeos se van a aliar o con unos o con otros. Los distintos reinos españoles también. Dentro de España, recuerden que España, y esto lo hemos dicho, y esto es otro tema que toca Armando también, Martí Carvajal, España es un concepto, o sea, sabemos que es un país obviamente limitado ahora, delimitado por unas regiones de frontera, pero España es un concepto como país, porque España son muchos reinados dentro de España que todavía al día de hoy, en el siglo XXI, algunos siguen peleando por salirse. Así que esos reinados de España, los reinos de España, se van a aliar también o con uno o con otro dentro de la Guerra de Sucesión Española. Va a durar 14 años, 1701-1715, va a terminar con el Tratado de Utrecht en 1713 y realmente va a quedar a la cabeza Felipe de Anjou. Va a ganar esa batalla, no tanto en el nivel político y económico, sino porque Carlos tuvo que regresar a Habsburgo porque tenía que hacer unas cosas allá porque se había muerto el heredero y a él le tocaba trabajar unos asuntos. Eso es un resumen, después lo pueden ver con calma en los videos. La cuestión es que al ser un gobierno de un francés, entra lo que se llama en la historia del Caribe y América como el dominio borbónico, el reinado borbónico, o sea, la casa de los Borbones. Cuando usted escuche la palabra Borbón, usted está hablando en francés. Siempre les digo a los estudiantes, recuerden Bourbon Street. En Estados Unidos, eso es un poblado con alta cultura francesa. ¿Ok? Entonces, en el 1702, o sea que eso va a hacer que el cambio de ideas fundamentales de cómo se gobernaba la isla bajo un reinado español que estaba basado sumamente en las cuestiones de la religión y las cuestiones de la sucesión española, a un cambio dramático en la forma en que se gobierna, porque los franceses van a pensar diferente. ¿Por qué? Sobre todo porque en Francia se va a dar un movimiento, igual que en Inglaterra, que se va a llamar la Ilustración. Así que las personas que van a gobernar ahora no van a estar tan metidas en asuntos religiosos porque van a romper esas ideas y van a empezar a gobernar desde la Ilustración. Claro, con un despotismo, pero desde la Ilustración. Vamos a dejar eso en remojo, eso lo vamos a tocar más adelante en la clase. Pero para que vean cuál era el cambio de mentalidad hacia las posesiones españolas que ahora las estaba manejando, aunque las seguía manejando el gobierno de España, y que estaba a la cabeza era un rey que era de ascendencia francesa. En el 1702 va a haber un ataque inglés a Arecibo. Van a intentar desembarcar 40 hombres en Arecibo. Es el famoso suceso del capitán Antonio de los Reyes Correa, el capitán Correa, por eso se llama así. La historia del capitán Correa es bien interesante, yo no la voy a contar aquí porque esto es un resumen, pero es sumamente interesante cómo este señor logró convertirse incluso en capitán. Con 30 hombres con machetes y lanzas, quizás un poco más, quizás un poco menos, pudieron rechazar ese desembarco por la isla en el 1702. O sea, Guerra de Sucesión Española en 1700, y ya en 1702 están los merodeadores, están merodeando la isla para buscar la oportunidad de entrar. Hay un ataque a Loíza también en el 1702, hay un desembarco inglés, la figura de Juan Caballero con 50 hombres con escopetas y lanzas van a rechazar esa invasión por el área de Loíza. Hay un ataque inglés-holandés en Guayanilla en el 1703. Hay un intento de desembarco de 50 hombres, en la figura de Domingo Pacheco de Matos, con 20 hombres supuestamente con lanzas y machetes, van a rechazar el desembarco. Lo que quiero que vean es, más allá de los números, es cómo en un año o 2 años, 1702, 1703, hubo ya 3 intentos de invasión, y el gobierno español, unido a los criollos que estaban aquí, van a rechazar esos intentos de invasión. Entonces, ¿por qué hay una lucha? Se va a crear una lucha entre los gobiernos anglosajones, entre Gran Bretaña
y los gobiernos españoles, o sea, lo que tenían uno y otro en el Caribe. Recuerden que para esta época ya no solamente España tenía posesiones en el Caribe, sino que también había otros países que tenían posesiones en el Caribe. Hay una rivalidad que se va a crear después de la Guerra de Asociación Española, después que acabe en el 1713, que va a enfrentar a Inglaterra con España. Es la famosa rivalidad anglo-española. Sobre todo en Puerto Rico, en lo que atañe a Puerto Rico, hay tres motivos principales para esa lucha. Primero, por el dominio de Vieques entre españoles, ingleses y daneses. ¿Por qué? Porque Vieques era una vía de entrada. Recuerden que si usted ve un mapa, voy a colocarlo por aquí de las Antillas, no se podía invadir a Puerto Rico, no se podía tratar la entrada a Puerto Rico por San Juan, porque ahí estaba la seguridad del gobierno español. Y si tú venías por las islas de las Antillas Menores, donde primero ibas a llegar era obviamente a Vieques. Así que una buena estrategia era dominar esa isla de Vieques. Y había una lucha por quién la iba a dominar, si ingleses, españoles o daneses. La acogida de Puerto Rico de esclavos cimarrones de las Antillas. Había otro problema porque Inglaterra y el gobierno danés estaban peleando y se estaban quejando porque Puerto Rico estaba acogiendo a los esclavos que se escapaban de esas islas. Recuerden que en estas islas menores, en estas Antillas menores, la economía era basada puramente en la esclavitud, puramente en la siembra, y los esclavos obviamente buscaban huir por las rutas que ya habían trazado mucho tiempo antes los mismos indígenas y llegar hasta Puerto Rico. Cuando llegaban a Puerto Rico, como en Puerto Rico había un gobierno español, esos esclavos eran acogidos. No necesariamente eran acogidos como esclavos, muchas veces eran acogidos como esclavos que se habían escapado, entonces se les podía dar ciertos privilegios. Si no, también se podían acoger como esclavos, pero como dicen las fuentes, la esclavitud en Puerto Rico, las fuentes nos han dejado ver que el trato al esclavo en Puerto Rico era mejor o era quizás menos malo que el que se detenía en las Antillas Menores. Así que por esa razón también se van a quejar a esta gente porque se me están yendo los esclavos y tú los estás cogiendo en Puerto Rico. Entonces yo necesito que tú no hagas eso, necesito que tú o me dejes entrar a la isla o por lo menos me dejes estar en Vieques para pillarlos antes que lleguen. Básicamente esa era la idea, establecer un Vieques un punto de encuentro. Y van a haber ataques de los corsarios puertorriqueños a barcos ingleses. Como le dije, la corona española va a empezar a otorgar permisos para que los corsarios se encarguen de patrullar las aguas y le hagan ataques a los barcos ingleses que querían venir para minimizar esa fuerza, minimizar esa podríamos decir, esa intención de los ingleses y los no ingleses también, todo el que no fuera español, de llegar a Puerto Rico y hacer lo que fueran a hacer. Los corsarios se van a encargar de eso. Se van a otorgar patentes de corso, sobre todo desde el 1764, ya brincamos casi medio siglo, porque la corona va a empezar a otorgar esas patentes. Esas patentes era como un contrato, era como una carta que usted tenía y era el permiso que usted tenía de la reina directamente, o del rey directamente, perdón, de la realeza, de la casa de España, para hacer lo que estaba haciendo en el mar, o sea, perseguir a estos barcos ingleses o de otro país y poder robarles sus ganancias, obviamente, sus riquezas y enviarlas entonces a España. Voy a poner una foto por aquí de lo que sería una patente de corso para que más o menos la puedan ver, cómo era, básicamente era el permiso de la corona para tú ser un corsario. Y eso va a resolver un montón de problemas a los españoles, a la casa española, porque ya no tenía que ser un elemento militar que tenían que invertir entonces en que los militares vinieran a Puerto Rico. No, bastaba, si una persona quería ser corsario, pues demostraba obviamente la capacidad de serlo y se le daba la patente de corso. Dentro de los corsarios puertorriqueños se suele hablar de la figura de Miguel Enríquez. Miguel Enríquez, que originalmente era un zapatero, va a acumular capital de contrabando. Muchos de ustedes me dicen, ¿cómo es que siendo zapatero se va a volver rico, profe? Bueno, realmente era zapatero, pero se dedicaba mucho al comercio del contrabando, y el contrabando, gente, dejaba mucho dinero. Oye, el contrabando hoy día sigue dejando mucho dinero. El contrabando no es un asunto de hoy día, eso viene desde mucho tiempo antes. Se le conocía como capitán de mar y de guerra, armador de los corsos de Puerto Rico y caballero de la Real Esfinge. ¿Okay? Entonces, este señor, con ese dinero que consiguió, va a armar un barco guardacostas, y obtiene una patente de corso, o sea que se va a convertir en corsario puertorriqueño. Fue la persona más influyente en la primera mitad del siglo XVIII, fue dueño de 25 barcos, ganó una gran fortuna robando esos barcos. Obviamente no piensen que todo lo que él robaba lo enviaba a España, obviamente. Tenía el mejor ingenio azucarero de la isla, en las orillas del río Bayamón. Era prestamista, incluso le prestaba al gobierno. Este señor era
sumamente acaudalado. Y ayudaba a pagar la guarnición, o sea, los soldados. ¿Qué va a pasar? A este señor le van a hacer lo que llaman en Puerto Rico un chanchullo. Los envidiosos le van a crear un caso. Probablemente por el racismo y la codicia y la envidia le van a crear un caso. Y los miembros, sobre todo del Cabildo de San Juan, van a empezar un proceso legal que va a terminar con la acusación de Miguel Enríquez como contrabandista, como inmoral y como poseedor de negocios turbios. Va a perder todo lo que tiene, le van a quitar todo lo que tiene y eso va a hacer que Miguel Enríquez pues caiga en desgracia. Hasta aquí hemos llegado con esta primera parte, un resumen de lo que venía pasando, cómo llegamos al siglo XVIII y cuáles son las principales características de la Guerra de Sucesión Española y cómo se van a ir creando estos corsarios con las patentes de corso para poder enfrentar los problemas que estaba enfrentando España, que ahora estaba bajo la casa de los Borbones. ¿Cómo se van a manifestar esos cambios en Puerto Rico? Se van a empezar a fundar otros pueblos, va a crecer la población, ¿cuál va a ser el cambio poblacional? Eso lo vamos a ver en otro video.